Estamos viviendo tiempos de preparación. Tiempos de preparación. La palabra de Dios reposa sobre los gersonitas. El número total de esto fue 2630. Este fue el total de hombres de los clanes de los gersonitas que cumplían los requisitos. Recordemos que los levitas que Dios llama, los levitas que Dios escoge, tienen que cumplir los requisitos. Él mismo los escoge. Y dice, ellos cumplen los requisitos. Ellos cumplen con los requisitos. Ellos tienen que cumplir los requisitos para servir en el tabernáculo. Los gersonitas que Dios tomó cumplen los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor lo había ordenado. Ahora voy a estar dando el significado para atrio. Es un lugar sagrado. Atrio, lugar sagrado de adoración, en particular en el templo que Salomón le construyó a Dios en Jerusalén. Lugar de adoración, en particular es el templo que Salomón construyó en Jerusalén para Dios. Para la adoración de Dios. Para la adoración de Dios. Significado para templo. Lugar sagrado. Lugar santo. Templo es un lugar sagrado. Es un lugar santo. Es un lugar sagrado. Es un lugar santo. Cuando Dios llama al sacerdote para que le prepare casa y altar, Dios le da instrucciones. Como único, el altar quedaría bajo la esencia de Dios sería cuando el sacerdote obedece. Esta es la manera que el altar viene a ser original. Esta es la manera que el altar viene a ser original. Digno de un uso santo. Digno de un uso santo. La palabra del Señor es el diseño que Dios le dio al hombre, al mundo, a sus ministerios. Todo lo que Dios nos muestra y nos revela a través de su palabra tiene vida. Tiene vida en el hombre. Según Dios nos habla de cada y uno de estos clanes, según Dios nos los describe, lo voy a volver a repetir, según Dios nos describe a los clanes que Él toma para que trabajen en su casa y en su altar, según Dios los describe de esta manera, es la semejanza de estos cuando trabajan bajo obediencia para Dios. Recordemos que lo que hace que el levita sea original como Dios lo está llamando a trabajar, lo que hace que la palabra de Dios se cumpla en el ministerio es la obediencia.
En el momento que el ministerio desobedece, Satanás se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. Dios nos dice en 2 de Tesalonicenses que él se sienta en la casa de Dios y se hace pasar por él. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y su familia. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3,200. Este fue el total de los hombres. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. El registro del cual la palabra nos está hablando es real. El registro es real, existe. La cantidad de levitas que vienen de la tribu de Coat, de la tribu de los Gersonitas, de los meraritas, la cantidad que Dios nos está dando es real. A nivel de naciones, a nivel del mundo entero, se encuentra cada y uno de los levitas, los cuales Dios nos está hablando. Cuando llegue el momento de restaurar la casa y el altar del Señor, según Dios ha establecido a través de su palabra, que cada y una de estas tribus van a trabajar de esta misma manera, la palabra del Señor va a enviar a estos levitas al lugar designado para que estos trabajen. La palabra del Señor tiene cumplimiento en la vida del hombre. Tiene cumplimiento en la vida del hombre. Para que ella tenga cumplimiento en la vida del hombre según la esencia de Dios, tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, Dios no va a estar. Dios no va a estar. Dios nos muestra claramente a través de su palabra. Dios nos muestra qué sucede cuando el hombre peca. Entonces, Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo. Voy a hacer un alto. Podemos ver que Dios llama a los levitas según la capacidad y el conocimiento, según estos puedan cumplir con los requisitos. Veamos el trabajo que Dios le entrega a los levitas. Y veamos la edad a la que Dios los llama. Veamos el trabajo que tienen que hacer y a la edad que tienen que asumir
el trabajo que les toca. Dios nos dice que el levita tiene que cumplir con los requisitos. No tan solo es cumplir con el requisito, sino que Dios lo llama y lo posiciona a una edad. En el momento que el levita, en el momento que el sacerdote, en este caso el sacerdote, es el que tiene la responsabilidad sobre los levitas. Él tiene que estar al pendiente de ellos.